Hola, buenas noches, bienvenidos, feliz comienzo de semana. Como siempre es un gusto, es un placer saludarlos a esta hora de la noche. Vamos a hablar de los tiempos de resurrección, del castrochavismo, o que lo vivimos el fin de semana por cuenta de la nueva pelea en redes sociales, que es el terreno entre el presidente Gustavo Petro y su antecesor, que es Iván Duque. El primero en golpear lo hace el presidente Petro lanzando un trino reclamándolo a su antecesor que la medicina a los niños cubanos no les está llegando porque él solicitó a los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, ingresar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El país del norte aceptó y desde esa solicitud, dice es la tesis del presidente Petro, la situación humanitaria de los cubanos se ha agravado. Ante el agua sucia, el presidente Petro le echó a su antecesor. Iván Duque se activó en su cuenta de X y le respondió diciéndole: condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castro y sus herederos, guardan silencio ante el genocidio de Rusia y Ucrania y legitiman los crímenes de lesa humanidad del ELN, llamándolos revolucionarios. Y así la pelea continuó y subió de tono hasta que el presidente Petro le dijo: me importa un pito los que se creen demócratas. El presidente Petro subió la apuesta y ya no solo está abogando internacionalmente por el modelo cubano, sino también por el venezolano, con el que ahora somos nuevos mejores amigos. Si desbloquean a Venezuela, no pasa la gente por el tapón del Darién. Es el 90% de la gente que hoy por miles diariamente pasan por el tapón del Darién son venezolanos y venezolanas. Desbloqueen ese país. En el fondo quedaron de nuevo sobre la mesa dos viejas visiones que son de las que más han radicalizado el país, de las que más han fragmentado la política en Colombia: los aparentes defensores del llamado castrochavismo contra la derecha colombiana. Hay varias preguntas: y si el gobierno colombiano salió del closet y ahora apoya abiertamente, sin ningún rubor, el gobierno de los Castro, el modelo de los Castro y el modelo de Chávez y Maduro. Esas son las preguntas que vamos a intentar tratar de resolver esta noche en este debate en Zona Franca. Bienvenidos. El inicio, el origen de esta discusión política, que es la confrontación del momento, fue en X, que es la plataforma, el terreno, la vitrina favorita del presidente Gustavo Petro. Allí se enfrentó de esta manera al expresidente Iván Duque como consecuencia de su defensa a los Castro. Dice el presidente Petro que cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio, tú, Duque, los bombardeaste. Y allí continúa, por supuesto, la confrontación. Esta noche está con nosotros, hemos invitado para poder entender qué es lo que pasó. Hemos invitado a Álvaro Villarraga, es politólogo, director de la Fundación Cultura Democrática y catedrático universitario. Doctor Villarraga, como siempre, buenas noches, un gusto saludarlo. María Camila, muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a quienes se están sintonizando con el programa. Gracias. Un cubano que le responde al presidente Gustavo Petro está esta noche aquí en Zona Franca es Félix Llerena, es embajador juvenil de Cuba ante Joe y Democracy in the Americas. Señor Llerena, buenas noches, bienvenido a Zona Franca. Buenas noches, estimada. Gracias un montón por la invitación. A usted por aceptar este diálogo. Está el profesor Xomin Laceras, es investigador adscrito al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Profesor, un gusto saludarlo. Bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Gracias por aceptar este diálogo. Señor Llerena, quiero comenzar con usted. Usted se identifica como un cubano nacido y criado en Cuba. ¿Qué tan cierto, cuál es la lectura que tienen ustedes de que los Castro facilitaron, dieron educación, alimentación a los niños en Cuba? Mira, es lamentable cuando alguien que llega producto de la democracia, como lo hizo el presidente Gustavo Petro al poder, después desde la propia democracia se preste para lavarle el rostro, para legitimar a la dictadura más larga de este hemisferio. Yo creo que no es coherente y además de todo eso es una falta además de respeto. Es una indignación para cualquier cubano que evidentemente haya tenido tanto que abandonar la isla como en este momento está en prisión, producto de precisamente alzar su voz dentro de nuestro país. Es una indignación precisamente las palabras del presidente Gustavo Petro.
Profesor Villarraga, doctor Villarraga, ¿cuál es su lectura de esta intervención del presidente Petro? Lo hace en Nueva York en un escenario internacional defendiendo a Cuba. No es lo deseable que presidente y expresidente, cualquiera de ellos, entre en ese tipo de polémica fuerte, sectaria. No es lo deseable, digamos, ese tipo de confrontación política con impacto nacional e internacional. Ese es un aspecto. Otro aspecto es lo de discutir los asuntos en ciernes, que son muchos y complejos. Veamos que el actual gobierno de Gustavo Petro viene ampliando un marco muy amplio de relaciones internacionales. Es absolutamente justo el reclamo de llamar a Estados Unidos para que levante esta equivocada calificación de Cuba como promotora del terrorismo, en lo cual sin duda alguna tuvo una gran equivocación el presidente Duque, equivocación que lo llevó a ser el único gobierno de los últimos 9 gobiernos, de los últimos 7 presidentes en Colombia, que no dio ningún paso de avance en el proceso de paz de Colombia tan necesario. Además, el presidente Duque desconoció el derecho internacional, desconoció los protocolos de protección que regían estos diálogos con esta comisión de diálogo del ELN, e incluso hizo falsas imputaciones a la comisión de diálogo del ELN como si estuvieran promoviendo el terrorismo. Yo creo que ahí hay unos errores históricos muy altos para el presidente Iván Duque. Se negó a la paz, al proceso de paz, desconoció los protocolos con Noruega y Cuba y atacó de una manera injusta y sin pruebas y con fundamentos reales de que no estaban en el país y no estaban en la actuación militar a quienes tienen protección en el derecho internacional humanitario, como son los dialogantes de una de Y sobre la defensa de los Castros, sobre el modelo castrista. En ese sentido, el reclamo de Petro es absolutamente fundado, lógico y justo. Cuando Cuba en las últimas décadas con Colombia ha sido generosamente colaborador en términos de la paz, en términos humanitarios y en términos de unas relaciones constructivas como se dan con distintos países en la región. Un debate sobre la calificación de los regímenes políticos es compleja, debe abordarse con seriedad, sin los sectarismos, sin las viejas polarizaciones de la Guerra Fría. Suena menos que chistoso simplemente decirle dictadura a los países socialistas y democracia a los países capitalistas. Eso hoy en día suena como un chiste, como algo absolutamente superficial y superado. Ha habido procesos capitalistas como el colombiano. Nosotros durante el Frente Nacional no tuvimos democracia. Por constitución se prohibían los partidos políticos. Estábamos condenados a un bipartidismo excluyente. Permanentemente tuvimos estado de sitio. No se encarcelaban los disidentes, se mataban. Eso está demostrado. Y desde los propios gobiernos, desde los años 40, 50, 60, se promovió una violencia política masiva. Nosotros hemos sido en la práctica más una dictadura civil militar que una democracia. En ese sentido, mi opinión personal y fundada en investigaciones, hemos sido de los países con regímenes más autoritarios, más negadores de democracia y derechos humanos. Es muy complejo esto. Cuba se declaró soberanamente socialista. En Cuba no hubo las masacres de Colombia. Es cierto, no ha habido garantías a disidencias políticas, como también es cierto, Cuba es el país socialmente más igualitario de las Américas y de los más del mundo. Porque todos están la por igual, visión todos del están en el mismo modelo. La visión del socialismo es una visión que no monopoliza el capital, la producción, etcétera, aunque tiene restricciones en lo político. Profesor. Y hay evoluciones en esto, pero creo que esos calificativos gratuitos, trasnochados y tan equivocados de apelarse a uno a que son los demócratas y otros no. El propio Estados Unidos, que surge como una revolución democrática, con paradigmas importantes, Estados Unidos ha tenido muchos problemas de antidemocracia y discriminación internos e internacionales. Profesor Shaw. Es cierto que hubo socialismos con expresiones de autoritarismo, pero también desde el capitalismo, y en particular el nuestro, hemos sido profundamente antidemocráticos y profundamente polarizadores de la igualdad social. Pero aquí hay unas libertades, que es de lo que se trata la discusión, que no hay libertades en Cuba. Profesor Shomi, su lectura de lo que defiende el presidente Petro en el caso cubano.
Bueno, yo creo que los derechos humanos son derechos universales y más allá de connotaciones de izquierda o de derecha, creo que deberían de condenarse cuando los derechos humanos se pisotean, ¿no? Esto es un mensaje, coincido con usted, para las dictaduras de derecha. Bueno, pero para todo el mundo, si los derechos humanos y las libertades democráticas son derechos universales y en ese sentido deberían de defenderse indistintamente de quién los haga o no los haga. Entonces creo que hay todos los gobernantes del mundo y sobre todo los gobernantes democráticos deberían ir indudablemente por esa línea, ¿no? Eso es algo que yo creo que hay que dejarlo muy claro y así debería de ser. Félix, usted, para ponerlo un poquito en terreno y en perspectiva, los niños tenían salud. Es cierto, como dice el presidente Gustavo Petro, que producto de las sanciones, producto de la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan y patrocinan el terrorismo, ¿se agravó la situación en su país? Mira, déjame primero responder a uno de los comentarios que decía uno de los colegas anteriormente. Señor. Donde además me parece bastante fuera de sintonía. Decir que ha sido Cuba uno de los países que más solidario ha sido con la paz en Colombia. Y voy a usar no en este caso una intervención mía, sino las propias palabras de Gustavo Petro, donde dijo que en Cuba se entrenó y se financió por muchísimos años al movimiento terrorista donde él participó, que era el M-19. Pero además de eso, no podemos olvidar que Cuba fue el creador, fundador y por muchísimos años el que abastecía tanto de dinero como con armas al propio ELN y por supuesto también a la FARC. No podemos olvidar que precisamente por eso es que estos grupos terroristas eligen a La Habana, porque era su mayor socio y era el socio donde único confiaban para que evidentemente ellos poder hacer lo que hicieron después, desde La Habana cuando mandaron a hacer el atentado terrorista en la Academia Militar, donde asesinaron a una veintena de jóvenes colombianos, que por eso fue que el gobierno colombiano solicitó al gobierno de Estados Unidos que la declarara como un estado patrocinador del terrorismo. Profesor, aclarando ese punto, sí, yendo a la pregunta que me decías, y sobre todo dejando muy claro que el régimen cubano ha sido uno de los mayores, no solamente asesinos y criminales de niños en Cuba, no podemos olvidar, por ejemplo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo y el asesinato de cientos y miles de jóvenes cubanos al inicio de la llamada revolución, que muchos terminaron en el paredón de fusilamiento, precisamente ¿por qué? Porque querían una democracia. No podemos olvidar que también ha sido el régimen cubano el causante de la muerte de miles de niños colombianos que han sido capturados, entrenados y precisamente asesinados por estos grupos terroristas y guerrillas militares o autoguerrillas comunistas, como ellos se llaman. Yendo específicamente a la pregunta que me decías, y no tratando de hablar tanto, porque parece que los socialistas y los comunistas, como les gusta mucho hablar, para caer precisamente en la verborrea, evidentemente, mira, en Cuba, los niños de que nacemos, yo nací, me crié en Cuba, viví en Cuba hasta que precisamente me tuve que exiliar. Estoy desterrado de Cuba, no puedo regresar a mi país. De él se me expulsó, de él se me sacó de la universidad y de él también me abrieron un juicio totalmente injusto, precisamente por hacer lo que en cualquier país del mundo, lo que en Colombia es totalmente normal, que es un movimiento estudiantil. Bueno, pues por eso también fui expulsado de la universidad. En Cuba ningún niño no solamente tiene la seguridad alimentaria garantizada, eso es una farsa del régimen cubano, una propaganda lamentablemente vendida por algunos trasnochados izquierdistas, algunos que siguen creyendo que el comunismo es la solución y que lamentablemente siguen apoyando al modelo cubano, que hay que instaurar una dictadura de izquierda, en este caso ahora de izquierda, pero igual, como bien decía el profesor anteriormente, ninguna dictadura es buena. Y todas las dictaduras son condenables, no es un asunto ideológico el tema de las dictaduras. Pues por lo tanto en Cuba ningún niño no solamente, ni tiene por supuesto la salud garantizada, ni muchísimo menos tiene la alimentación. Nosotros en Cuba evidentemente pasamos muchísima hambre, mucho, y ahí te voy a hablar del caso personal. Pero es producto, teníamos que ir a la escuela sin desayunar. ¿Pero es producto del bloqueo histórico de Estados Unidos o de esta inclusión que es el reclamo del presidente Petro al expresidente colombiano Iván Duque? Sí, mira, en Cuba hay un bloqueo económico, comercial, financiero, político, económico, social, todo lo que tú quieras. Y es un bloqueo implantado por el único partido que existe en el país, el único permitido, la única familia que ha estado en el país desde el año 1959. Y ese es el bloqueo que evidentemente les prohíbe a los cubanos no solamente producir, les prohíbe a los cubanos expresarse, les prohíbe a los cubanos evidentemente manifestarse, organizarse y además precisamente hasta tener libertad religiosa. O sea, es el bloqueo del régimen cubano, el único que afecta directamente e indirectamente también al pueblo cubano, tanto dentro como el que está afuera. Profesor Villarra. Es el único bloqueo que hay que quitar. Sí, profesor Villarra. No, quiero decir dos cosas muy concretas. Pues con todo respeto a nuestro amigo Llerena, pero hay que decir las cosas con fundamento en el contexto real, en las cosas.
Es que una fue la época de la llamada Guerra Fría, donde estuvieron en confrontación militar países capitalistas, potencias capitalistas y países socialistas. Estados Unidos, a través de la CIA, mató presidentes, mató a Allende, mató presidentes árabes, mató presidentes africanos. Estados Unidos y las tropas norteamericanas invadieron muchos países y tuvieron muchos gobiernos lacayos frente a ese intervencionismo norteamericano. Hubo planes contra insurgentes, el plan Lazo, con muchos muertos por planes contra insurgentes internamente. Es un plan absolutamente terrorista. Los países socialistas, en mayor o menor grado, unos más, unos menos, apoyaban procesos revolucionarios, apoyaban guerrillas. En ese contexto y en el contexto del triunfo de la Revolución Cubana apoyó y fue solidaria con guerrillas, no en Colombia, en todo el continente latinoamericano, en África y en Asia. Ese era otro contexto. Eso se cae cuando se cae el muro de Berlín, etc. Estamos viviendo otra época. En esta actual época, Cuba no apoya ninguna guerrilla. Desde los años 90 para acá, Cuba apoya los procesos de paz. Colombia da fe de hecho. Cuba apoyó el proceso de paz de los 90 con el MSI y con el EPL, apoyó el proceso con las FARC, ahora apoya el proceso. La discusión, a ver si nos preguntan, sí, ¿Cuba es una dictadura o es...? No, Cuba es un país socialista demócrata, con problemas de autoritarismo en exclusión política. Desde el punto de vista social, tiene la democracia social mucho más amplia. Y por esa democracia social es que salen huyendo en balsas, huyendo como sea de Cuba. Cuba tiene unos elementos de soberanía que son de profundo contenido democrático internacional. Bueno, pero fíjense, yo creo que... Permítame un segundo, Félix. Cuba es víctima del estrangulamiento por un bloqueo absolutamente infame por décadas. Permítame un segundo, Félix. Usted no sabe lo que es vivir en Cuba. Yo puedo tener divergencias con Cuba. Usted no sabe lo que es precisamente. Yo puedo discutir que ojalá Cuba tuviera pluralidad. A mí no me tiembla la voz en llamar a dictador a Pinochet, a Videla, a Gregorio Álvarez. Tampoco me tiembla la voz para llamar dictador a Nicolás Maduro, al propio Fidel Castro o a Daniel Ortega. No le tiemble la voz condenar las dictaduras que son cercanas a su ideología. El problema es complejo, no se puede ser tan simplista. Profesor Tshomie, ¿es una dictadura o es un país, como dice el profesor Villarraga, con unos asuntos allí sociales, pero con democracia? Yo creo que esa es una discusión bizantina, ¿no? Porque, por ejemplo, en Colombia, los detractores de Iván Duque, ya que salió a relucir su nombre al comienzo de este programa, pues simplemente esperaron a que llegaran unas elecciones, hubo unas elecciones y hubo una mayoría del pueblo colombiano que votó por una alternativa política diferente y por eso está Gustavo Petro en el poder hoy en día en Colombia, dirigiendo los destinos de Colombia. Ahora bien, en Cuba, ¿qué pasó? En Cuba no hay eso. En Cuba la decisión de quién sucedió primero a Fidel, luego a su hermano, ahorita está Díaz-Canel, la decisión la tomó el Partido Comunista de Cuba. Sí, ahí no se consultó para nada al pueblo cubano. Entonces, en ese sentido, creo que ponernos a discutir qué clase de democracia era no es una discusión real. Así, indudablemente hay que reconocerlo, que es un régimen dictatorial. Eso eso creo que no tiene absolutamente ninguna duda. Profesor Villarraga. Ese es un debate muy de fondo. En los países socialistas también en asambleas nacionales, también en elecciones. Con partidos únicos. Escúchame, yo tengo diferencias con lo de partidos únicos. Me parece que, y lo dije ya, es un rasgo de autoritarismo. Pero el Frente Nacional nuestro fue peor. Allá encarcelan a disidentes. Aquí, ¿saben qué hacen? Los matan masivamente. UP, Frente Popular, a luchar, los matan masivamente. Gaitanistas, los matan masivamente. Esto que estamos haciendo hoy aquí donde no estamos... hay democracia social. Pero esto que estamos haciendo aquí hoy, que estamos discutiendo con diferentes opiniones, esto en Cuba simplemente no se puede hacer. Quiero hablar justamente de eso, pero fíjate que yo lo que invito es no esa polarización total de los años de la Guerra Fría, es que usted es dictadura y usted no. Yo creo que hay que ver cada caso concreto. Miren, el presidente Petro ahorita ha atacado fuertemente a Ortega por expresiones de autoritarismo. Yo no comparto para nada que el presidente Ortega esté privándolos de derechos a los opositores, encarcelándolos.
llegando a un extremo de autoritarismo como negar la nacionalidad. Pero Bueno, ese es un caso de pero eso es una una especie de romantización tal vez. Pero quiero preguntarle sobre el escenario internacional, porque es el presidente Petro, como el representante de la política y de la democracia colombiana, de la diplomacia colombiana, en escenarios internacionales, abogando por Cuba y abogando por Venezuela. Y muchos se preguntan si es el presidente Petro ahora el defensor de dictaduras. Te respondo, lo hace de una manera muy correcta por 3 razones. Primera razón, porque en Cuba reconocemos todo un baluarte para la paz y el tratamiento humanitario de la crisis que padece Colombia. 2, porque con Venezuela, antes que propugnar por una vía de sabotaje militar, como lo hacía el anterior gobierno, hemos restablecido las relaciones con Venezuela y Venezuela hoy es un apoyo para la paz de Colombia y hay una normalización entre los dos pueblos más hermanos, más ligados de todo el subcontinente y de las relaciones en nuestra frontera. Y en tercer lugar, hacemos parte de una ola mundial donde predicamos este gobierno actual en Colombia, como muchos gobiernos de América Latina, Asia, África y de otros continentes, por un esquema no unipolar, ni un esquema bipolar entre superpotencias, sino por un proceso multipolar que reconozca la diversidad de los regímenes políticos. Es que aquí no podemos atacar o rescatar a la India, ni a Sudáfrica, ni a la China, ni a Colombia, ni a Venezuela, con un epíteto barato, con un epíteto superficial y sin fundamento. Sí. Aquí lo que abogamos es a un fortalecimiento con respeto a todas las naciones del mundo, con libertad a que tengan sus propios regímenes, como lo dan los estándares de las Naciones Unidas y los estándares del propio estatuto de la ONU. Y en ese sentido sí podemos discutir los problemas de democracia, podemos discutir los problemas de democracia social, de democracia política, y no hay no se preocupe, que ya yo estoy acostumbrado. Profesor Schomi, nosotros hemos tenido pasos de democratización con la Constitución del 91. Profesor Schomi, sobre el papel del presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales, abogando por Cuba, pero también abogando por Venezuela. Sí, a mí me parece que el presidente Petro, en lo que respecta a Venezuela, ya que comenzamos a hablar de Venezuela ahorita, ha tenido como mucha falta de rigor, ¿no? Hablar con el tema de la migración, señalando que la migración que está hoy en día en Colombia es una migración de paso. Eso no es en absoluto cierto. Hoy en día hay en Colombia casi 3 millones de venezolanos, 2.900.000. Incluso las propias instituciones del Estado colombiano han señalado que se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos 2.400.000 venezolanos y se les han otorgado el documento, el permiso por protección temporal, casi a 2 millones de personas ya. Entonces, eso con esas cifras es muy difícil de decir que esa migración venezolana está de paso Pero estamos frente al mismo problema. Ya lo vamos a hablar sobre el tema de las sanciones a Estados Unidos. ¿Usted cree que el presidente Petro dice que Estados Unidos tiene que levantar las sanciones para mejorar ese tema y aliviar la situación en Venezuela y de los migrantes también? ¿Esa es acertada en la lectura de lo que ocurre con Venezuela? Es absolutamente errada, porque el problema de la migración en Venezuela sucede mucho antes de que se comenzaran a hacer las primeras sanciones contra personeros del régimen de Maduro y contra el propio gobierno en sí, o el propio país. La situación de Venezuela empieza a deteriorarse por las malas políticas económicas que se producen y políticas que hay en Venezuela. La migración se comienza a producir y no se puede atribuir al tema de las sanciones ese tema. Yo personalmente no estoy a favor de las sanciones porque creo que las sanciones son utilizadas por regímenes como el de Venezuela o el de Cuba para generar luego una narrativa de victimización. Pero generalmente esos países, y conozco muy bien el caso de Venezuela, están mal porque el gobierno de Venezuela ha hecho muy mal las cosas. No porque haya habido unas sanciones que además son posteriores a que hubiera comenzado los problemas migratorios en ese país. Señor Llerena. Mira, a mí me parece siempre curioso, ¿no? Cómo es mejor a veces o más fácil culpar, diríamos, las respuestas a no las acciones. Es mucho más fácil culpar a los Estados Unidos que no precisamente porque el presidente Petro tanto está interesado en Cuba, tanto le preocupan los niños cubanos. ¿Por qué no se dirige a su
entre comillas, homólogo, bueno, que no pudiéramos hablar de homólogo, porque aunque no nos guste, el presidente Petro sí es un gobierno electo democráticamente, no así Díaz-Canel. ¿Por qué no le dice a Díaz-Canel, evidentemente, que abra el país de Cuba a la democracia? ¿Por qué no le permite a los cubanos precisamente participar de la vida política del país? ¿Por qué si el presidente Petro tan interesado está en los niños cubanos y en el pueblo cubano, por qué no le exige al régimen cubano que se reintegre, por ejemplo, al sistema interamericano, del cual no quiere regresar? ¿Por qué no le exige al régimen cubano que abra no solamente el espacio a la disidencia política, sino también a la libertad de prensa? En Cuba no existe ningún medio independiente, no existe ninguna televisión que sea independiente a las establecidas por el régimen cubano, y al único canal internacional que se ve en el país, que es Telesur. O sea, ¿por qué si tanto al presidente Petro le interesa la vida de los cubanos, por qué no se ocupa, por qué no se interesa de quien verdaderamente es el único responsable de que los cubanos hoy no solamente no tengan medicina, no solamente no tengan comida, sino tampoco no tienen libertad, ni tienen, por supuesto, derechos garantizados, ni por supuesto, participación en la vida política del país, en la vida social, en la vida económica del país? Porque precisamente es ese el único bloqueo, el que realmente lo está prohibiendo, que es el régimen cubano. No es los Estados Unidos quien en este momento tiene 1.045 presos políticos en Cuba. No es el presidente Joe Biden el que prohíbe a los cubanos, por ejemplo, acceder en este caso, a crear una empresa privada o poder generar un capital, porque en Cuba es ilegal la acumulación de riquezas, así te lo dice la Constitución, así te lo dicen las leyes. No es el gobierno de Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos pararse en una esquina y empezar a protestar o manifestarse en contra del sistema u opinar libremente. No es el gobierno de Estados Unidos el que prohíbe a los cubanos poder organizarse en un partido, un movimiento cívico. Mira, es más, inclusive no solamente siempre se habla de que la derecha es la ilegal, que la derecha es la perseguida. En Cuba es ilegal hasta un movimiento socialista, un movimiento de centroizquierda, socialdemócrata. Eso es ilegal en nuestro país. Esa es la realidad cubana que mucha izquierda, como el señor acá hablaba, sigue romantizando con aquella revolución cubana, con aquel Che Guevara, con aquel Fidel Castro. Señores, pongan los pies en la tierra. Pongan los pies en la tierra y reconozcan que evidentemente lo que defendieron y en lo que creyeron por muchísimos años fue un fracaso, fue un fraude. Y no es más allá que una sencillamente copia y pega de un estalinismo, con todo lo mismo que estableció Stalin. Y si él habla, y yo con esto ya concluyo, porque no me gusta extenderme tanto, me recuerda mucho a Fidel Castro y a Chávez cuando hablan mucho. Si vamos a decir que vamos a respetar, y bueno, pues vamos a aceptar cualquier tipo de régimen que existe en cualquier país, bueno, pues mañana pudiéramos tolerar que en Corea del Norte se persiga y que en Corea del Norte se fusila a disidentes, que en China se diga que es una democracia, que Vietnam se diga que es una democracia, que Pinochet fue un demócrata. Si vamos a sencillamente tolerar cualquier tipo de dictadura y decir, bueno, pues ese es el gobierno que ese país tiene, pues tenemos que respetarlo. Yo creo que no. Yo creo que Colombia, que además la democracia colombiana, que si no es perfecta, yo que he visitado Colombia, he podido disfrutar de los beneficios que en mi país jamás pude hacerlo. He podido caminar, precisamente reunirme con quien quiera, sin que haya una seguridad del Estado que me esté persiguiendo, sin que haya un régimen que me esté acosando o que precisamente me esté asesinando. Porque en Cuba se ha asesinado. Por ejemplo, en el año 2021 en las manifestaciones se fusiló, se disparó contra la población indefensa. Y esas son las realidades que mucha gente, lamentablemente desde la izquierda o de esta izquierda cómplice, ciega, sorda y muda como Shakira, pues sencillamente sigue lavándole el rostro a una dictadura que es totalitaria, que es comunista y que precisamente ha cometido los peores crímenes de lesa humanidad que ha conocido este hemisferio. Profesor Villarraga, usted quisiera, antes de responderle, quisiera una referencia suya sobre la frase del presidente Gustavo Petro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos. Yo no le quiero sacar punta a un tipo de discusión que se escaló y no quiero ir allá. Quiero más bien hablar en sentido constructivo de cómo el presidente Petro, detrás de todo esto, está reclamando con justeza que se levanten las sanciones contra Venezuela. Las sanciones económicas son un acto ilegal, no están en ningún tratado internacional, no están regidas por ningún organismo intergubernamental, no tienen respaldo de ninguna resolución de la OEA, de las Naciones Unidas, ni de la OEA, ni obedecen a quien está facultado, que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguna de esas situaciones se dan. Las sanciones económicas son un acto de fuerza a nivel económico prepotente, que hacen potencias contra pequeños países o contra países contra quienes tienen rivalidades. Sanciones contra Cuba, contra Venezuela, contra Irán, contra Corea del Norte,
contra Rusia y contra quien sea son sanciones ilegales, reprobadas y que derivan en expresiones de agresión. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no se puede decir, como lo ha hecho Petro y lo ha reiterado varias veces, no se puede decir bajo ninguna circunstancia que por eso, digamos que Venezuela está como está o Cuba pero está como parte está. Pero no se puede decir, porque con eso lo que está haciendo es blanqueando a esos regímenes. Pero es parte sustancial del problema. Y eso realmente es muy criticable. Expresiones de pobreza en Cuba y expresiones de pobreza en Venezuela, sin duda alguna, factor sustancial son esos bloqueos agresivos ilegales, imperiales de Estados Unidos, absolutamente reprobables. Un mínimo de dignidad de Abdiyala, un mínimo de dignidad nuestro americana, de los países de la región, independiente del régimen político. Pero reprobable es también la falta de democracia en esos países y debería criticarse con la misma fuerza que se hace con los otros. También estoy de acuerdo. Por eso fue cuando dije que cuando se respetan los derechos humanos hay que respetarlos desde un comienzo. Hay que rechazar el autoritarismo. No se puede blanquear tampoco esos regímenes y decir que si no hubiera sanciones no habría ningún problema en Venezuela, porque eso sencillamente es mentira. Los problemas que hay en Venezuela, y conozco el caso de Venezuela muy bien, vienen de mucho antes de que hubiera las primeras sanciones que hubiera habido y reitero, no estoy a favor de las sanciones personalmente. No lo estoy. En eso estamos de acuerdo y yo no estoy desconociendo que hay un debate sobre el tipo de país, el tipo de gobierno, el tipo de economía, lo que pasó, el tratamiento, ese es todo un debate. Sí. ¿Qué cambia para ustedes, Félix, si llegaran a acceder a esa petición del presidente Gustavo Petro? Digo, ¿qué cambia para ustedes los cubanos si Estados Unidos llegara a sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo o levantar algunas de las sanciones? Mira, ya lo ha hecho. Unidos, Barack Obama, usted sabrá mejor que yo, Barack Obama intentó, creo, tal vez hizo algunas levantamientos de sanciones. Se eliminaron todas. Todas las sanciones las eliminó el presidente Obama. Mira, mañana mismo los Estados Unidos no solamente pueden sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, sino que hoy mismo los Estados Unidos pueden levantar en pleno el embargo. Y le digo algo, en 15 años la situación en Cuba sería igual o inclusive hasta peor. Porque es el régimen cubano no solamente el que le puso la bota cuando la apertura del propio presidente Obama, sino también es el que siempre se ha aprovechado precisamente para decir lo que decía ahorita el profesor, para victimizarse y decir que bueno, lo que la situación en Cuba causada por el desastre económico, social y político de su sistema, de su modelo, que no ha funcionado en ningún país del mundo donde se ha aplicado ni va a funcionar porque sencillamente no sirve, porque no funciona, porque precisamente lo ha demostrado históricamente, no ha habido ningún país donde se ha aplicado que ha funcionado ese sistema, pues si ese modelo mañana evidentemente se le quitarán todas las sanciones, pues seguiría igual o peor. Porque es como te digo, en Cuba, por ejemplo, tanto se habla de las sanciones de Estados Unidos, pero no se habla, por ejemplo, de que el 90% del pollo que consume el pueblo cubano lo compra el gobierno cubano a empresas norteamericanas en los Estados Unidos. Porque el embargo no hacía el bloqueo como lo vende la dictadura cubana. El embargo norteamericano, pues sencillamente hay dos cosas. Uno, precisamente ponerle que Estados Unidos e imponer que las empresas norteamericanas no puedan comerciar con aquellas empresas que el régimen cubano robó, expropió a sus verdaderos dueños. Y número dos, que los Estados Unidos no dará crédito, porque el régimen cubano evidentemente no paga. Y entonces no es el gobierno de Estados Unidos el que va a asumir el costo de esas operaciones que evidentemente el régimen nunca les va a pagar, como no ha hecho con ninguna de las empresas europeas que invierten hoy en Cuba, que son cientos y centenares, tanto de Europa como de Brasil y de distintas empresas a nivel internacional. No hay un bloqueo, no hay un barco, diríamos, bordeando a Cuba, no hay un muro alrededor de Cuba. Cuba importa inclusive, como te he dicho, alimentos y medicinas de los Estados Unidos porque el embargo no prohíbe ni alimentos ni medicinas desde los Estados Unidos o de cualquier desde cualquier otro país del mundo. Como te digo, no hay ningún bloqueo porque de hecho ahora mismo, hace apenas dos o tres días, acaba de concluir la cumbre del G77 más China en La Habana. Y allí se reunieron 137 delegaciones, la inmensa mayoría de ellos comercia con Cuba. Cuba tiene un comercio amplio, tiene un acuerdo de diálogo y cooperación con la Unión Europea, comercia con su primer socio en la Unión Europea, que es España, con Alemania, con Holanda, todos países OTAN, todos países cercanos, todos países capitalistas, comercia con toda América Latina, comercia con Colombia, comercia con Brasil. ¿De qué bloqueo estamos hablando? Esa es una referencia. Sí, pero son las que están incidiendo es muy esos contundente niños, no solamente los que... niños cubanos, Mira, es sino muy contundente que... Doctor Villarreal, rápidamente para irnos a comerciales. Es muy contundente. En Naciones Unidas, más de 200 estados, solo 2
no apoyaron la resolución contra el bloqueo. Estados Unidos, yo le que invito lo a hace, usted y al gobierno de Petro, Israel, y a un amigo de él, que tiene profundo compromiso político-militar con Estados Unidos. Necesidad de el poner mundo fin a la entero, dictadura. excepto el propio Agresor y su aliado incondicional, el mundo entero ha aprobado recientemente la resolución contra el bloqueo de Cuba. ¿Cuándo van a apoyar una a todas resolución luces, que diga el fin de la dictadura? es el anclaje heredado de la Guerra Fría con desastrosas consecuencias durante bueno, es que décadas. Eso es indiscutible. Esta no es época de bonanza, es una Cuba sin la Unión Soviética, sin ese aliado histórico que tuvo y sin Venezuela, que no tiene dinero, que también está aparentemente con la olla raspada. Estamos en Zona Franca hablando de la defensa del presidente, defensa internacional. El presidente Petro está en Nueva York, participará de la Asamblea de Naciones Unidas allí en ese país. Allí es donde ha hecho él referencia a estos dos países, Cuba y Venezuela, entre otras cosas con nuestro vecino, que es Venezuela, hablando de la crisis humanitaria por cuenta de la migración, hablando del tapón del Darién. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras. En el caso del tapón del Darién es taponar el tapón, lo cual es bastante difícil. Usan las personas que organizan el éxodo, rutas marítimas, etcétera. Yo creo que esa posición no es la eficaz. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando de dos dictaduras o dos democracias, como usted lo quiera ver, hablando de Cuba, hablando de Venezuela, de las peticiones internacionales que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Profesor Schomin, leí esta mañana una declaración de un simpatizante de izquierda en Colombia que dice que el presidente Petro ha logrado manejar y posicionar hasta el momento una política exterior plural, en la que tiene una buena relación con Estados Unidos, pero a la vez defiende en la región, defiende en las Américas dictaduras. ¿Cuál es su posición frente a lo que podría eventualmente pasar con esa relación de Estados Unidos, que es el que está en la mitad, con esas sanciones de las que venimos hablando? No, bueno, yo creo que el gobierno de Petro, digamos, como presidente pues, de un país soberano como es Colombia, pues tiene el derecho y tiene el deber incluso de mantener las mejores relaciones con todo el mundo en pro de los intereses de Colombia, eso indudablemente. Y aquí vamos a entrar a hablar, bueno, por un lado de Estados Unidos, que efectivamente ha tenido aparentemente, de acuerdo a cómo uno va viendo cómo van desarrollándose las cosas, ha tenido pues una buena relación y ha logrado incluso algunos escollos, como el tema de la política antidrogas y todo eso, pues ha logrado tener aparentemente pues una buena sintonía. Con el caso de Venezuela, que es otro tema que me indicas, el no tener relaciones, digamos, con dos estados fronterizos como son Colombia y Venezuela, pues a Colombia le traía pues indudablemente graves problemas. Entonces, yo sí creo que el normalizar relaciones entre estados me parece que es un aspecto positivo y que es parte también del deber que tiene pues, un presidente de la República. Ahora bien, una cosa es normalizar relaciones entre los estados y otra cosa es lo que veníamos hablando en la sección anterior, ¿no? Si Venezuela tiene un gobierno que no es democrático y se ha demostrado con creces que no es así en todos los sentidos. Entonces, una cosa es que tú mantengas relaciones que permitan ¿Usted encuentra alguna diferencia entre Venezuela y Nicaragua a propósito de esa pelea del presidente Petro con Ortega en Nicaragua? Bueno, ¿son dictaduras ambos países? A mi juicio, son dictaduras ambos países. En el caso de Venezuela, claramente hoy en día dejó de ser un país democrático donde las formas democráticas se respetaban. Hoy ni siquiera las formas democráticas, a los líderes políticos se les inhabilita, a los partidos se les prohíbe, a los medios de comunicación se cierran. Entonces, bueno, pues, si todas esas cosas suceden, evidentemente una democracia no es. Entonces, yo sí creo que más allá de que las relaciones entre los estados se restablezcan, sí tiene que haber una posición crítica de los países democráticos, y Colombia lo es. Colombia es un país democrático donde se ponga un parado, digamos, a los gobiernos que no lo son. El caso de Boric en Chile, sí, Chile también es un país que mantiene relaciones con Venezuela, pero eso no le ha impedido al presidente de Chile, que es un presidente de izquierda también, condenar, de acuerdo, tener una política clara, es decir,
Si no se respetan los derechos humanos, lo condenamos. Si no se respeta la democracia, lo condenamos. Y creo que un país, un gobierno como el colombiano, debería de tener una posición, digamos, en ese sentido, más allá de que es un país que tiene que tener cuidado, por supuesto, porque es un país que tiene fronteras amplias con Venezuela y tiene que manejarlo con mucha delicadeza. Sí. Pero desde el punto de vista principista, así debería ser. Sí, la pita siempre se rompe por el lado más delgado, profesor Villarraga, que podría ser Colombia, que tiene históricamente una excelente relación como aliado estratégico Estados Unidos. ¿Qué tanto puede aguantar esa relación? Colombia ahora defendiendo a Cuba, defendiendo a Venezuela, pidiéndole esto, lo que le está pidiendo a Estados Unidos. Me parece a mí muy interesante lo que se está produciendo bajo este gobierno, porque paradójicamente, y quizás muchos podrían haber vaticinado que lo contrario, Colombia tiene unas excelentes relaciones con Estados Unidos. Colombia tiene unas muy buenas relaciones y las ha refrendado con la Unión Europea. Y Colombia tiene una fortaleza estimulando un marco de relaciones plural en la región. El gobierno colombiano dinamiza el trabajo de la CELAC. Ahora es un factor positivo junto con Lula y otros gobiernos recientes para que la OEA supere la mala gestión de Almagro absolutamente servicial a Estados Unidos, y Estados Unidos parece apostarle a una posición más realista y más constructiva con el resto del continente en tener un diálogo digno, entre iguales y con agenda abierta, incluso a revisar políticas, como sucede en el tema ambiental, como sucede en el tema antidrogas, como sucede en el tema del tipo de relaciones. Lo realizado recientemente, estas reuniones de 77 más China, el acercamiento a los BRICS y una política, digamos, de fortalecimiento de iniciativas plurales de relaciones en todo el mundo, creo que tenemos una fortaleza y una dinámica plural, constructiva, con elementos democráticos, de paz y ambientales que estamos irradiando en la región y en el mundo. Y en ese contexto creo que es un gobierno que trabaja las cosas con aciertos. Hay problemas internos en otros países, pero estamos teniendo aliados para la paz. Y en el fondo comparto lo que dice el profesor. Hay que rechazar, allí donde hay autoritarismo hay que rechazarlo. Allí donde hay dictaduras hay que rechazarlas. Allí donde hay violaciones a los derechos humanos hay que rechazarlas. Ese es un elemento que creo ha tenido Naciones Unidas. ¿Usted encuentra alguna diferencia entre Nicaragua y Venezuela? Sí, claro que hay dictaduras, claro que hay dictaduras, claro que hay diferencias, hay elementos de autoritarismo. Pero miren, bajo Chávez, la constitución venezolana es de las más avanzadas del continente, de las más democráticas del continente, muy subsiguiente a la constitución colombiana. El sandinismo fue un elemento de soberanía revolucionario y progresista muy importante en Nicaragua. Otra cosa son dinámicas también autoritarias que ha habido en esos países. Pero insisto, ha habido dictaduras en el Cono Sur, en Brasil, en Perú, en Colombia hemos tenido dictadura. En Cuba. Y hemos tenido profundamente reaccionarios. Es cierto. Hay expresiones de autoritarismo, se niega el pluralismo político, pero hay cosas en lo social muy valiosas en Cuba. A ver, señor muy Llerena, valiosas en Cuba. Sobre las decir diferencias. que hay cosas en lo social muy valiosas en Cuba sería como, por ejemplo, algunos alegan que hay cosas en lo económico muy buenas de Pinochet. Sencillamente no vayamos a lo que justificar. No, Pinochet montó el modelo neoliberal absolutamente regresivo que fracasó. Fue el experimento del neoliberalismo. Esas sí reales dictaduras. ¿Y acaso no cree usted que la revolución de cubana, Pinochet, de Videla, de toda esa ola de dictaduras militares que impulsó Estados Unidos, era absoluta negación de la democracia política y absoluta negación de la democracia social. Profesor, si criticamos una dictadura, creo que tenemos que criticar la otra igualmente. Si yo lo que estoy en contra es que hagamos una diferenciación, es decir, no había unas dictaduras pero no podemos caer en un facilismo, como las de Chile y una dictadura buena como la de Venezuela. No podemos caer en un facilismo. Hay elementos de soberanía, de autodeterminación, hay elementos de democracia social en experiencias socialistas. Vamos a criticársela a todo el mundo. Y en ese sentido, Venezuela, lo escucho Cuba, ya para irnos a y aún el propio Nicaragua aportan elementos constructivos. Mire, señor Llerena. es típico, estoy acostumbrado sin negar restricciones a la democracia criticables.
Lo escucho, Es señor típico de los totalitarios no dejar hablar, porque evidentemente creen que su mentira pues es la única que debe de escucharse, y no es así. Afortunadamente en este medio se respeta la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, cosa que no tenemos en Cuba. Por un lado le decía, es incongruente defender a una dictadura porque, bueno, tiene algunos logros sociales que no los acabo yo de ver, y bueno, pues entonces algunos de otros decir, bueno, hay que defender a una dictadura porque tuvo unos logros económicos. La dictadura, luego les repito, no es un tema de ideología. Acaba de despertar que ya llevamos 64 años los cubanos esperando aquellas elecciones que Fidel Castro prometió en 18 meses y que nunca llegaron. La revolución cubana se instauró y triunfó porque precisamente la gente quería salir de un dictador que había llegado al poder de una manera ilegítima. Pero evidentemente esa revolución se convirtió no solamente en lo que había criticado, sino inclusive peor. Eliminó todo tipo de libertades, todo tipo de garantías constitucionales, eliminó cualquier tipo de vía pacífica o de solución pacífica, democrática para esa revolución, y lo que instauró fue una dictadura de corte totalitario, neostalinista, que implantó la propia Unión Soviética, al cual le abrió los pies, para no decir otras cosas, al país. Abrió el país precisamente a la Unión Soviética. Esa es la discusión. Hay que ser, se está hablando de democracia, seamos realistas y defendamos la democracia como es. Esta es la discusión en la que estamos por cuenta de esa pelea entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque, reviviendo el famoso castrochavismo. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa a propósito del tema venezolano. El presidente Gustavo Petro dice que Estados Unidos le pidió que explorara la posibilidad de construir un muro en el tapón del Darién. Realmente parece improbable por cuenta de las condiciones geográficas allí, en lo que es una selva virgen. Lo está desmintiendo la Casa Blanca, un portavoz de la Casa Blanca que dice no tener información, la Casa Blanca, sobre esos planteamientos al gobierno de Colombia. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de lunes en Zona Franca. Doctor Villarraga, su reflexión final el día de hoy. La reflexión final es que el interés colombiano es tener buenas relaciones con todos los países de la región y del mundo sobre los principios de multipolarismo, multilateralismo, beneficio mutuo, soberanía y una agenda muy actual de cambio energético ambiental, ecológico, de avances en las reformas sociales, que es el progresismo a nivel mundial, quebrando brechas de pobreza, de atraso, y es también buscar rodear las posibilidades de la construcción de una era de paz en Colombia, en la región y de manera global. En Doctor, eso se inspira la gestión del presidente Petro, y creo que lo viene haciendo de manera muy importante, y sin duda lo hará ahorita también de cara a la próxima intervención en la Asamblea de Naciones Unidas. Doctor Sean. Sí, bueno, yo quería referirme en esta parte final a una declaración que dio Petro, en el sentido de que los problemas de la migración venezolana en Colombia se acabarían con el fin de las sanciones, ¿no? Eso efectivamente no es así. En Venezuela hay razones objetivas para que esa migración se haya producido y siga produciéndose, porque no ha terminado, ¿no? Entonces, creo que es importante que un presidente de Colombia sea claro en este sentido y dé cifras con rigor. Así que no diga que la migración ya venezolana está regresando a Venezuela o que está continuando para Estados Unidos, y olvidando que en Colombia hay casi 3 millones de venezolanos, que son una población más grande que una ciudad como Medellín. 3 en Colombia, ¿cuántos en el mundo? ¿Cuántos venezolanos hay? 7,3 millones de venezolanos en el mundo. Casi el 40% están en Colombia con vocación de permanencia, no de pasar por el paso del Darién hacia Estados Unidos. Y este es un problema importante para Colombia, es una población muy vulnerable que debe ser atendida para el bien de la propia población migrante, pero para bien también de Colombia, porque eso es una bomba de tiempo también si el tema no se maneja adecuadamente. Señor Llerena, su reflexión, su conclusión final. Mira, aunque no me sorprende para nada la actitud de lavar el rostro de la dictadura por la que muchísimos años le ha admirado y ha querido el presidente Gustavo Petro, mi recomendación a él y a aquellos que nos ven es que precisamente si tanto les interesa Cuba,
que se preocupen, por ejemplo, por los más de 1.045 presos políticos que hay en este momento en mi país. Si tanto les interesa el bienestar, evidentemente, del pueblo cubano, que el presidente Petro deba de hablar con la dictadura cubana y decirle que evidentemente se tiene que acabar ese control totalitario, se tiene que acabar la represión y el régimen cubano debe de respetar la democracia, debe de respetar los derechos humanos y abrir nuestro país para que los cubanos, todos los cubanos, piensen como piensen, puedan elegir libremente y soberanamente su destino, cosa que no podemos hacer mientras esté esa dictadura totalitaria. Señor Llerena, gracias. Feliz noche. Las gracias a ustedes por la invitación y por darnos voz a los que no tenemos voz. Gracias, señor, por acompañarnos esta noche. Profesor Tshoming, un placer siempre tenerlo en esta mesa. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con El gusto es nuestro poder debatir con ustedes. Doctor Villarraga, como siempre, un gusto. Muy amable por la invitación, muchas gracias. A ustedes gracias, llegamos al final esta noche en Zona Franca hablando un poquito de política internacional, de las mediaciones, de las peticiones internacionales que está haciendo el presidente Gustavo Petro en favor de Cuba, en favor de Venezuela, pidiéndole a Estados Unidos, que es un aliado histórico, estratégico de Colombia, que levante las sanciones contra esos dos países que tienen algo en común. Son regímenes totalitaristas y son dictaduras. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias. Queden con la programación habitual de Red Más. Que tengan una feliz noche, que descansen.